funcionamiento de los dispositivos. Acá vemos que ingresa la línea desde el medidor, tiene los elementos de protección como la llave termomagnética, el disyuntor diferencial y las llaves térmicas de cada circuito, y luego sale las líneas de alimentación eléctrica a los circuitos de la vivienda. Vemos una foto con los distintos componentes. Generalmente se lo hace de chapa y su tamaño depende de la cantidad de elementos que tenga, y generalmente va embutido en la pared. En algunos casos, por ejemplo en el caso de viviendas de 2 niveles o en sectores diferenciados de un edificio, se pueden disponer tableros secundarios o seccionales desde los cuales pueden derivarse otros circuitos. La simbología para su representación es la que vemos acá, ¿sí? Luego tenemos los elementos de protección, que son dispositivos cuya finalidad es resguardar a la instalación y a los usuarios de posibles accidentes eléctricos provocados por fallas que pueda haber en la instalación. Uno de ellos es la llave termomagnética, que se aloja en el tablero general, que protege a la instalación de dos accidentes, el cortocircuito y la sobrecarga. El cortocircuito se caracteriza por una elevación alta y brusca de la intensidad de corriente debido a que en algún punto de la red se tocan dos conductores de polaridad opuesta. Y la sobrecarga se caracteriza por la circulación de una intensidad de corriente mayor a la normal en los conductores, lo que va a producir una elevación de su temperatura. Entonces, la llave termomagnética permite interrumpir la corriente cuando detecta estas anomalías y después restituir la misma a través de un elemento de maniobra al que está acoplado. Se compone básicamente de un disparador térmico y un disparador magnético. El disparador magnético protege en caso de cortocircuito. Actúa cuando la corriente se eleva en forma violenta, lo que produce un aumento en el campo magnético de una bobina que atrae el núcleo y este se mueve abriendo el circuito. Luego tiene una protección térmica que actúa frente a la sobrecarga, que se compone de un bimetal que al elevar su temperatura cambia su forma y de esa manera abre el circuito. Para restituir, volver a cerrar el circuito, existe este elemento de maniobra que tiene incorporado la llave termomagnética. Otro elemento de protección que también va alojado en el tablero general es el disyuntor diferencial. La función del disyuntor es la de prevenir de accidentes eléctricos a las personas. Y se pueden dar dos tipos de accidentes básicos: por contacto directo, cuando una persona toca una parte activa bajo tensión, por ejemplo un toma corriente en mal estado, o por contacto indirecto, o sea cuando una persona entra en contacto con una parte de un dispositivo eléctrico que se ha puesto en tensión accidentalmente, por ejemplo el cable de un motor de un lavarropa que toca su cubierta. En este caso se originará una corriente hacia tierra a través del cuerpo de la persona, el cual, de acuerdo a su intensidad, puede provocar daños en el individuo. El interruptor cumple la función de controlar en forma permanente la corriente que ingresa, ¿sí?, y la corriente que retorna. Y a partir de una detección de esa diferencia de corriente entre ambas, interrumpe el circuito en tiempos breves. Por eso, para que la corriente no pase a través de la persona, el disyuntor debe actuar bajo dos condiciones fundamentales. Una, con una corriente que no alcance a dañar a las personas lo suficientemente baja para que no cause un efecto perjudicial, es decir, no mayor a 30 mA. Y segundo, en un tiempo muy breve, para que ese efecto no sea perjudicial. El tiempo de corte debe ser menor a 30 milisegundos. Otro elemento de protección, que este ya es externo, ¿sí?, va conectado al medidor y va conectado al tablero general, es encargado de proteger a las personas de contactos indirectos.
es decir, contactos con partes metálicas que pueden estar bajo tensión a raíz de una falla en la aislación. Poner a tierra una instalación significa conectar la instalación eléctrica produciendo una derivación de corriente a la tierra, que es un elemento de menor resistencia que la del cuerpo humano, para que la persona no llegue a adquirir una tensión peligrosa. La más utilizada es el tipo jabalina, que consiste en un caño de hierro que se introduce en una perforación y por él se lanza una jabalina del mismo material. Aproximadamente va enterrado 2 metros de longitud y va unida a un cable que va recorriendo toda la instalación. La forma de representación en la planimetría es esta y va acompañando estos dos elementos que ya mencionamos, que es el medidor y el tablero general. Los conductores o cables, que son los elementos destinados a conducir la energía hasta los lugares de utilización. Son elementos filiformes de cobre electrolítico y los principales tipos de conductores que vemos o que utilizamos son en los edificios, es el conductor simple aislado, que es el uso más general en las instalaciones y está compuesto por varios alambres aislados con una cubierta de material termoplástico o PVC. Luego tenemos los cables subterráneos, que son conductores protegidos, aptos para la colocación bajo tierra y pueden ser de cobre o aluminio, donde cada conductor tiene una aislación de PVC y el conjunto está envuelto en un material sintético y una vaina exterior de muy buenas cualidades mecánicas y químicas. No propagan la llama, pueden colocarse en el agua, también en ambientes corrosivos, pueden instalarse en lugares de alto riesgo de daño mecánico. Luego tenemos los cables para la intemperie, que son resistentes a la radiación solar y a la intemperie y están compuestos por alambres de aleación de aluminio aislados con polietileno reticulado. Tenemos las cañerías, cuya función es alojar en su interior los conductores y pueden ser de acero o de plástico. Los caños de acero se fabrican en piezas de 3 metros de largo, pueden ser rígidos o flexibles, los de mayor uso son los rígidos, pueden tener se conectan mediante conectores a tornillo y hay 3 calidades: los pesados, que actualmente se usan poco pero se utilizan más en industrias; los semipesados, que se utilizan en obras de alto costo de características especiales; o los livianos, que son los de empleo más común en viviendas. Luego tenemos los caños plásticos, que se fabrican en PVC rígido y flexible. Los rígidos tienen también un largo comercial de 3 metros y tienen un extremo expandido para el enchufe utilizando un pegamento para su unión. Presentan la facilidad para el curvado y cortado, no se corroen, no propagan la llama, pero no son aptos para intemperie. También está la variante del PVC flexible, que se fabrica en una sola calidad, en rollos de 50 metros de longitud, es muy económico, pero su uso es restringido. El diámetro de la cañería va a variar según la cantidad de conductores que se alojen en su interior. Y la forma de representación de los planos es con una línea de trazo, roja en el caso de obra nueva o negra en el caso de obra construida. También vemos acá la representación para las cañerías que van enterradas. A su vez, las cañerías pueden estar embutidas en muros, correr sujetas a los mismos, es decir, aéreas, o colocarse enterradas en el terreno. Así vemos las cañerías aéreas. Acá vemos una metálica que tiene que estar fijada mediante grampas a los muros, a las partes rígidas de la construcción. También viene la variante de PVC, que solo se puede utilizar si es aérea, pero en el interior. Luego también tenemos las enterradas, que en ese caso tienen que tener un elemento de protección mecánica, que puede ser el ladrillo o elementos de hormigón premoldeado. Luego tenemos las opciones de llevarla embutida, que en ese caso se cala la pared para colocar la cañería y después se revoca y se tapa con revoque. Si va en losa, antes del llenado de la losa con hormigón se debe realizar el tendido de cañerías y colocación de cajas en la losa. Y si va en cielo raso, antes de tapar el cielo raso con las placas de yeso o el yeso aplicado, se debe colocar las cajas y las cañerías que van
por el techo. Otro elemento que conforma la instalación son las cajas que se instalan en los lugares donde se va a usar la energía eléctrica. A las mismas van a llegar los caños y los conductores, y en ellas se van a realizar las conexiones de los conductores entre sí, o de los conductores con los artefactos. Las cajas se las denomina bocas a la caja donde se conecta un dispositivo eléctrico, como ser un artefacto de luz o un tomacorriente. Y esa es la forma de simbolizarlo. Acá tenemos una boca de luz que es un círculo si va en la cubierta, o si va fijada a la pared, es un círculo con un brazo. Acá vemos las bocas de los tomas. No se consideran bocas a las cajas que contienen elementos de maniobra, como ser las llaves de luz, ni a las cajas de derivación, que se usan para facilitar o derivar los conductores y no llevan un dispositivo eléctrico conectado. Las cajas pueden ser octogonales, que son las que se emplean más comúnmente para las bocas de luz que se ubican en techo o en pared. Luego tenemos la caja rectangular, que se utiliza para las llaves, los tomacorrientes o las bocas de teléfono o televisor. También están las cajas cuadradas, que generalmente se utilizan como llaves de paso, como cajas de paso o de derivación para algunos tomacorrientes, y las cajas pequeñas, que se utilizan básicamente para los pulsadores de los timbres o para las campanillas. Vemos la simbología para representar estos componentes: rojo si es obra nueva, negro si es obra existente. Vemos la simbología para las cajas que tienen una sola llave, que tienen dos llaves, que tienen tres llaves, las llaves de combinación, los tomacorrientes, las bocas de luz que van en pared, las cañerías embutidas, la cañería enterrada, el tablero principal, el tomatierra, la caja del medidor. En verde o en otros colores se simbolizan los elementos de baja tensión. En verde el pulsador y la campanilla del timbre. En azul las conexiones del teléfono, y en marrón la conexión del televisor.